Bendecida noche con todos ustedes, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro club de lectura. Las palabras con mayor carga dramática o desproporcionada que estás usando para describir tu sufrimiento casi nunca te pertenecen a ti, sino a la historia no resuelta de alguien que vino antes. Puede ser algún antepasado quizás que no resolvió su historia y que en tus palabras se está reflejando. Es por esto la importancia de que nosotros rastreemos cómo es el lenguaje exacto de nuestra queja. De esa manera vamos a descubrir a quién realmente le pertenecía ese dolor y eso nos permite liberarnos. Gracias por su compañía. Esa es una de las reflexiones que nos dejó la última lectura que tuvimos de nuestro libro Este dolor no es mío de Mark Walling. Y además de esto, también hemos podido conocer acerca de la queja nuclear. La queja nuclear, nos dice el autor, no es que sea un callejón sin salida, no es que sea algo que definitivamente no podamos resolver, sino que al contrario, es ruido mental. Esas palabras que nosotros venimos a veces usando sin ser conscientes del significado, son una especie de brújula que nos va a permitir llegar al trauma raíz real de nuestro sistema familiar. Es por eso que el autor también nos dio unos ejercicios para nosotros ir determinando cuál es nuestra queja nuclear. Esa queja que de repente proviene también de la madre, de las abuelas, bisabuelas, y que nosotros estamos arrastrando incluso hasta nuestro tiempo presente. Nos habló también el autor acerca de las lealtades invisibles. ¿Qué es esta lealtad invisible? Es como un pacto inconsciente que se manifiesta en nuestro cuerpo. Es por esto que los síntomas que nosotros tenemos pueden ser dolores, alguna reacción física, momentos de pánico, de ansiedad, de vacíos que de repente aparecen de la nada, sin ninguna explicación puntual. Esos son las lealtades invisibles y que corresponden a miembros de nuestra familia que fueron en su momento excluidos o incluso olvidados de todo el sistema familiar. El autor nos contó el caso de uno de sus pacientes de Carson que fue excluido, en el cual su padre fue excluido cuando él era muy niño, y luego con el tiempo él fue repitiendo ese patrón emocional, esa ansiedad que era heredada de esta lealtad invisible. Datos muy importantes que nos permiten ir reconociéndonos también y poder ir reconociendo nuestra historia. Y para esto recordarles que nosotros, a modo de ejercicio, hemos estado realizando, armando nuestro mapa genealógico, nuestro mapa familiar. Yo les he compartido estas plantillas a ustedes con preguntas claves para ir anotando en nuestro mapa. Porque la idea es que no solamente el mapa tenga nombres de la familia, sino que también tenga rasgos específicos de traumas, de las historias, de enfermedades, porque esto nos permite determinar qué nos pertenece a nosotros y qué no nos pertenece. Hemos armado, comenzando generación por generación. La primera generación, nuestros cuatro abuelos, luego la segunda generación, que vienen a ser nuestros padres, y por ende los hermanos de ellos, que vienen a ser nuestros tíos. Y así estaría quedando un mapa genealógico uniendo las dos generaciones, generación uno y generación 2. Yo acá les he puesto una imagen modelo. Esto se los voy a compartir también, como ya hemos detallado, importante las fechas de nacimiento, motivos y fecha de fallecimiento, e ir enlazando desde el abuelo al padre, qué le transfirió, qué herencia inconsciente le ha dejado, que puede ser desde alguna enfermedad física, palabras, frases, quejas, malestares, inclusive emocionales. Esto incluso en algún punto es muy entretenido poder ir haciéndolo porque así vamos a ir descubriendo qué nos está uniendo. Y luego ya acá enlazar la tercera generación que somos nosotros y nuestros hermanos. Y de igual forma ir enlazando qué de repente nos está uniendo, qué patrón se está repitiendo. Esto toma un poco más de tiempo, es por esto que lo hemos estado haciendo etapa por etapa, paso a paso, y eso nos ha permitido a nosotros ir conociéndonos más. Si aún no lo has realizado, no te desanimes porque es cuestión de que te agendes un tiempo libre. No que de frente vayas al cuadro y comiences a llenar los datos, sino que empieces anotándolos en alguna libreta. Empieces preguntando qué es lo más importante a tus padres, si tienes a los abuelos vivos, también a ellos, tus hermanos mayores, tíos de repente, tíos de repente que también están aún vivos,
ve preguntándoles y ve anotando. No es necesario que anotes toda la historia completa, anota cosas claves de ese familiar, de ese antepasado. Y luego vamos juntando todas las partes. Ya en las siguientes sesiones vamos a ir ahondando mucho más con todo el mapa general. Pero para que no te parezca mucho, es por eso que vamos haciendo generación por generación hasta llegar a la tercera generación que ya somos nosotros. ¿Por qué tres generaciones? Recordemos que el autor nos dice que esto se divide en tres generaciones. Nosotros heredamos hasta tres generaciones atrás cualquier tema emocional o incluso de salud. Esto es lo último que nosotros hemos estado registrando, no solamente aspectos de repente traumáticos, sino también aspectos positivos, que nos permitan a nosotros también sentirnos orgullosos de las cosas bonitas que estamos heredando de nuestros ancestros. Ahora, para poder conectar, chicos, chicas, un poco más con la última lectura, donde el autor nos ha pedido que nosotros nos unamos mucho a esta sensación, a este lazo que teníamos con la madre, a la que muchas veces inconscientemente hemos culpado, quizás porque no ha habido un trato o un cariño que nosotros esperábamos. Y tanto el autor como otros muchos especialistas en el tema siempre nos piden que veamos con compasión a nuestros padres, para poder comprenderlos, para poder también, no quizás justificar, pero sí muy importante, ser compasivos también con su historia. Es por eso que ahora les he preparado un ejercicio que es un ejercicio que implica tanto la escritura como un poco de meditación. El ejercicio se llama el espejo de las dos miradas. Y para esto yo les he puesto en pantalla un texto que yo voy a leerles y en estos momentos le pido que cierren los ojos y que respiren profundamente con los ojitos cerrados. Si pueden, pueden colocar sus dos manitos en el pecho a la altura del corazón mientras van respirando. Cuando lo hagan a solas, pueden tener este audio grabado o ustedes lo pueden leer o mucho mejor, ustedes mismos también se pueden grabar. Con cada palabra que yo voy leyendo, traten de ustedes conectar con el mensaje. Lo leo a continuación. El espejo de las dos miradas. Primer paso del ejercicio, cierra los ojos y solamente respira profundamente. Que el aire que ingresa por las fosas nasales ingrese directo a tu diafragma, a tu abdomen. Con una mano en el pecho siente cómo late tu corazón y escucha con atención las siguientes palabras, trayendo a tu memoria la imagen de tu mamá. Creo que miré a mi madre únicamente desde mi herida de hija y tal vez por eso no pude verla como mujer. Le exigí que supiera ser madre incluso cuando ella apenas podía seguir siendo persona. Le exigí presencia, claridad, consuelo, cuando quizá ella también estaba llena de miedo. Esto no borra nada, no vuelve justo lo injusto, no convierte a la infancia en un altar, pero algo cambia. Ahora comprendo, no estoy absuelta. Sigue respirando. Sigue teniendo en mente la imagen de tu mamá. Y ahora puedes abrir los ojos y te invito a que en tu cuaderno, en tu blog, escribas en estos momentos de forma rápida, de forma muy honesta, lo siguiente completando esta frase. A mi madre le reclamé o le exijo que, y anota lo que venga a tu mente. Puede ser que le reclamaste presencia, atención, que no tuviera miedo, que fuera fuerte. Si tu mamá sigue viva, ¿qué le estás exigiendo aún sin decírselo? Le exijo que se disculpe conmigo, que esté más presente, que me ayude, que confíe en mí, que me valide. Escribe lo que venga a tu mente. No lo pienses mucho. Sé rápido en tu escritura.
Tampoco es necesario que escribas una hoja completa en estos momentos. Puedes escribir una línea o inclusive tres o cinco, lo que nazca de ti. Al terminar, cierra ese cuaderno, dobla la hoja, guárdala, no la vuelvas a leer, cruza los brazos sobre tu pecho, simulando que te estás abrazando a ti misma. Y esto sí lo vas a leer en voz alta, yo ahora lo leo, pero cuando hagas el ejercicio a solas, lo lees tú en voz alta. Mamá, te libero de la obligación de haber sido perfecta. Dejo de exigirte que sanaras tus heridas para poder serme útil. Tomo la vida que me diste al precio que a ti te costó. Y con lo que faltó, elijo hacerme cargo yo. Terminas con una gran sonrisa y una respiración profunda. Y como verás, este ejercicio muy rápido en el cual te has tomado de repente un par de minutos, te va a permitir ir sanando esa herida con mamá, que puede estar presente aún en tu vida de manera física o podría ser que no, pero te permite conectar y reconectar con ella. Practícalo si es posible todos los días o elige un día de la semana para que puedas conectar con el significado. Espero que haya sido de mucha utilidad para ti. Estoy segura de que fue así. Y continuamos ahora con la lectura de nuestro libro Este dolor no es mío, de Mark Walling. Ya sabes que las recomendaciones básicas que siempre te doy es que anotes palabras nuevas, citas que a ti te hayan gustado, que investigues un poquito algún término que quizás llame tu atención para también ir ampliando siempre nuestro conocimiento. Y sobre todo, reflexiones que puedan surgir en el momento de la lectura. Estamos en la página 74 del libro virtual. Pero si tú tienes el libro físico, esto está en unas páginas más adelante, exactamente la página 102. Vamos a leer ahora la historia de Sandy. Recordemos que esto viene como continuación dentro del capítulo 6, donde el autor nos estaba contando experiencias con sus clientes. Ahora nos va a contar respecto a Sandy, donde indica ella, me voy a morir. Ahora, sígueme mientras analizamos con detalle la queja nuclear de una mujer a la que llamaré Sandy. Sandy, así como Gretchen, también fue una niña cuya historia arrancaba del Holocausto. Como hija que era de un superviviente del Holocausto, Sandy necesitaba ayuda para entender el miedo abrumador que tenía a la muerte. Por eso exploramos una parte de su lenguaje nuclear. Decía que su miedo no era a la muerte misma, sino a saber cómo me voy a morir y no poder hacer nada para evitarlo. Está completamente fuera de mi control. Sandy también necesitaba ayuda para superar su miedo a los espacios cerrados, un miedo que la incapacitaba y que le impedía viajar en avión o incluso usar los ascensores. Cuando se cerraba la puerta del ascensor o cuando se llenaba de viajeros el avión, siempre que había una multitud entre la salida y yo, la dominaba un pánico seguro. La queja nuclear de Sandy lo decía todo. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy tenía tan solo 19 años cuando le comenzó la claustrofobia y las sensaciones de no poder respirar. Su padre también había tenido 19 años cuando lo habían matado. Su madre y su hermana también en las cámaras de gas de Auschwitz. Voy a repetir esta parte. Su padre también había tenido 19 años cuando lo habían matado, tanto a él, a su madre y a su hermana menor, en las cámaras de gas de Auschwitz. Los síntomas de Sandy se habían agravado tras la muerte de su padre 10 años atrás. Aunque a mí me parecía evidente la relación, no en vano he trabajado con muchos descendientes de víctimas y de supervivientes del Holocausto. Sandy no la había asociado nunca. Llevaba encima el terror atroz de sus abuelos y de su tía. Quizá llevaba encima también incluso los sentimientos de culpa de su padre por haber sido el único superviviente de la familia.
Recordemos el lenguaje nuclear de Sandy. Saber que me voy a morir y no poder hacer nada por evitarlo. Está completamente fuera de mi control. Está claro que sus abuelos y su tía habían sentido aquello mismo cuando vivían en el campo de exterminio o cuando los conducían a la cámara de gas. Cuando estuvieron dentro de la cámara de gas, cualquiera de ellos podría ver una multitud entre la salida y yo. Y después, evidentemente, los invadiría un pánico inmenso. El final trágico se desvelaba en el lenguaje nuclear de Sandy. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy ya veía claramente la relación. El terror de sus antepasados había estado expresando dentro de ella. Aunque conocía los hechos mágicos que se habían producido en su familia, nunca había establecido la relación pensando que ella misma podría estar portando unos sufrimientos que no eran suyos. Ahora ya lo tenía claro. En nuestra sesión de trabajo le pedí a Sandy que visualizara a sus abuelos y a su tía como si los tuviera delante. Le pedí que tuviera una conversación con ellos. Sandy, siguiendo mis orientaciones, les dijo: He estado aterrorizada igual que vosotros, y veo que este terror ni siquiera es mío. Me doy cuenta de que a vosotros no les sirve de nada que yo cargue con ese temor. A mí tampoco me sirve, desde luego. Sé que esto no es lo que ustedes quieren para mí, y sé que es una carga para ustedes ver esta ansiedad mía. En vez de ello, voy a dejar estos sentimientos de ansiedad con ustedes, contigo, abuelita, contigo, abuelo, y contigo, tía Sara. Le asomaron las lágrimas a los ojos mientras se imaginaba que los tres le sonreían y le impartían su bendición deseándole que fuera feliz. Sandy se imaginó que el cuerpo se le llenaba del amor que ellos le estaban enviando. Cuando Sandy fue capaz por fin de determinar el origen de su claustrofobia y de su miedo a la muerte, sintió que se le disipaba el peso de sus miedos. Hago una pausa acá justo para recordarles que este es uno de los ejercicios que conversamos siempre en nuestra sesión de conversatorio, poder visualizar aquel ancestro que nosotros vamos detectando que quizás es el origen de alguna enfermedad, trauma, emoción fuerte que tenemos. Siempre es importante visualizarlos a ellos con alegría, no con crítica, así como justo nos cuenta el ejemplo de la historia de Sandy. Continuamos ahora y vamos a conocer la historia de Lorena. Ella decía: me voy a volver loca. Muchas personas cargamos con el miedo a que nos pase algo horrible en el futuro. Este miedo se suele manifestar en nuestra queja nuclear. Lorena tenía 19 años y sufría de ansiedad y de ataques de pánico en situaciones de trato social. Decía que cuando estaba con sus amigos tenía sensaciones de estar atrapada y de no ser capaz de salir. Había empezado a notar esta ansiedad 3 años antes y hacia la misma época había empezado a sufrir una infección de vejiga que no se le curaba. Ella recordaba que había consultado a diversos médicos sin que nada de lo que le recetaban le aliviara los síntomas. Lorena contó que lo más terrible de padecer aquella infección de vejiga, su peor miedo, había sido que nada ni nadie podría ayudarla y que la infección no se le curaría nunca. La infección de vejiga se le acabó curando, pero a ella la seguía dominando la ansiedad. Nuestra conversación transcurrió así. Mar, ¿y si la infección de vejiga no se te curara nunca? Lorena respondió. Tendría dolor, estaría deprimida, estaría siempre de médico en médico, estaría restringida, no sería feliz, no tendría éxito, tendría ansiedad constante, sería una fracasada. ¿No te llaman la atención algunas palabras del lenguaje nuclear de Lorena?
¿Qué te parecen las palabras restringida y fracasada? Advertirás que estas palabras quieren llevarnos hacia una dirección nueva, más allá de la cuestión de la infección de vejiga. Vamos a dejar en suspenso de momento las ideas que podamos tener acerca de Lorena y de su infección de vejiga, y nos dejaremos guiar por la energía de sus palabras. Lorena se estaba aproximando a su lenguaje nuclear, pero todavía no había llegado del todo. Para ayudarla a que profundizara más todavía, le pedí que describiera lo peor que le podía pasar a otra persona. Lorena se estaba aproximando a su lenguaje nuclear, pero todavía no había llegado del todo. Para ayudarla a que profundizara más todavía, le pedí que describiera lo peor que le podía pasar a otra persona. Cuando estamos intentando articular nuestro peor miedo y nos quedamos bloqueados, suele ser útil dar marcha atrás un poco e imaginarnos lo peor que le puede pasar a una persona distinta de nosotros. Veamos lo que surgió en el caso de Lorena. El doctor le pregunta, ¿qué es lo peor que le podría pasar a una persona? A otra persona, no a ti. Y Lorena responde, que esa persona no tenga éxito, que no sea feliz, que no sea capaz de hacer las cosas que quiere hacer, que se vuelva loca, que se vuelva una especie de ermitaña, que acabe ingresada en un psiquiátrico y que termine por suicidarse. ¿Verdad que estas palabras tienen enjundia? Volverse loca, acabar ingresada en un psiquiátrico, suicidarse. Ahora, vamos a combinarlo todo para ver qué sacamos en limpio. Tenemos a una persona fracasada, que está restringida, que se vuelve loca y que acaba ingresada en un psiquiátrico, donde termina por suicidarse. Quizá te estés preguntando de dónde salen todos estos datos. Bueno, vamos a descubrirlos. Cuando Lorena fue retirando las capas que estaban detrás de su queja nuclear, dejó al descubierto su miedo más profundo y se lanzó de lleno a su frase nuclear. En el capítulo 8 estudiaremos más a fondo lo que es la frase nuclear. Las frases nucleares de Lorena son: seré una fracasada, me volveré loca y acabaré en un psiquiátrico, y terminaré por suicidarme. Durante el proceso de seguir el mapa de su lenguaje nuclear, Lorena desveló también un trauma crucial de su historia familiar. Vamos a abrir el álbum familiar de Lorena, dejándonos guiar por las palabras con que expresó el peor de sus miedos. Las palabras que reflejan el miedo peor se pueden convertir en una pregunta sobre la historia familiar que nos llevará hasta la etapa siguiente de nuestro mapa del lenguaje nuclear. Yo las llamo preguntas puente. La pregunta puente de Lorena era: ¿hubo en tu familia alguien a quien se consideraba un fracasado, que acabó ingresando a un psiquiátrico y que se suicidó? Hago una pausa para que aquí veamos la relación entre lo que el doctor le pregunta a Lorena. Estas preguntas vienen como consecuencia de las frases nucleares que ella mencionó: fracasado, ingresar en un psiquiátrico y suicidarse. Lo mismo le plantea el doctor, a modo de pregunta. ¿Hubo en tu familia alguien a quien se consideraba un fracasado, que acabó ingresando en un psiquiátrico y se suicidó? Y Lorena responde: Diana, el abuelo de Lorena, el padre de su madre, era despreciado y se le consideraba el fracasado de la familia. Estuvo ingresado varias veces en clínicas psiquiátricas y terminó suicidándose, estando ingresado. En la generación siguiente, la tía de Lorena, hermana mayor de su madre, también había sido rechazada por la familia y había sido tachada de la fracasada loca. También ella había estado ingresada varias veces en centros psiquiátricos.
La familia, avergonzada por la conducta de la tía, no solía hablar de ella casi nunca. Sin confesarlo, esperaban que se suicidaría, así como lo hizo su padre. Cuando los miembros de la familia hacen vidas infelices o corren una suerte muy difícil, suele ser más fácil rechazarlos que sentir el dolor de quererlos. Suele ser más fácil sentir ira que tristeza. Parece que la familia trató a aquella hermana con ira por ese motivo. Era más fácil rechazarla que quererla. Como vimos en el capítulo 3, el destino de los miembros de la familia que sufren rechazo suele repetirse. Así sucedió con el abuelo fracasado, rechazado, y en la generación siguiente también con la tía fracasada y rechazada. Ahora le tocaba a Lorena completar el triplete de fracasados y ampliar el dolor a una tercera generación. El abuelo por un suicidio en la familia puede ser dificilísimo. El duelo por un suicidio en la familia suele ser dificilísimo. Los familiares suelen sentir ira hacia la persona que se ha marchado de manera tan trágica quitándose la vida. Más aún, es la familia la que tiene que cargar con las consecuencias del suicidio, la vergüenza, la turbación, las imágenes terribles, los asuntos sin resolver, las deudas económicas, la incertidumbre religiosa. Este destino rondaba a Lorena, pero todavía no era inevitable. Cuando Lorena hubo entendido que los miedos que portaba no surgían de ella, fue capaz de dejárselos a sus legítimos propietarios. Le pedí que visualizara a su abuelo y a su tía como si los tuviera delante. Lorena manifestó espontáneamente sentimientos genuinos de amor hacia los dos, hacia su abuelo y hacia su tía. Se imaginó que ellos la estaban apoyando para que estuviera bien y que le bastaría con exhalar la ansiedad de su cuerpo y enviársela a ellos. Así que pasó varios minutos respirando y me dijo que sentía el cuerpo más ligero y más en paz. Les pidió a ambos su bendición para poder ser feliz, a pesar de que ellos no lo habían sido. Vio que no servía de nada que ella portara la ansiedad de ellos y que esto no tenía más efecto que acarrear más dolor en la familia. Les prometió a ambos que no seguiría portando esta ansiedad y se imaginó que en una situación futura de ansiedad podría devolverles a ellos esa ansiedad con un soplo. Al cabo de una sesión, Lorena quedó libre del pánico que la estaba consumiendo. Cuando me preguntan por las consecuencias sobre mi práctica clínica de las últimas investigaciones sobre la neuroplasticidad, suelo acordarme de Lorena. Su capacidad de pasar de un estado de ansiedad dominante a otro estado en el que ella sentía más paz y equilibrio, ilustraba de manera gráfica lo bien que se puede asociar la historia familiar personal a la conciencia presente. Cuando hemos establecido las conexiones claves y practicamos el centrarnos en nuestras imágenes y experiencias curadoras, estamos sentando las bases de las nuevas vías neuronales. De este modo, la curación puede tener una eficacia sorprendente. El lenguaje nuclear como brújula. Algunas veces el lenguaje nuclear de nuestra queja nuclear es tan persuasivo que nos obliga a buscar respuestas en el cementerio familiar. Pero suele suceder que no podamos acceder fácilmente a la historia familiar que buscamos. Es una información que ha quedado oculta por la vergüenza, apartada por el dolor o protegida en forma de secreto familiar. Y no son cosas de las que se suele hablar durante las comidas. A veces conocemos la historia traumática que está detrás de nuestro problema,
pero no siempre establecemos su relación con nuestras experiencias actuales. El lenguaje nuclear de nuestra queja nuclear puede servirnos de brújula que nos guía a través de las generaciones de angustia familiar no explicada. Puede llevarnos hasta un hecho traumático que espera que lo recordemos y lo exploremos para que le demos el descanso definitivo. Encontrarás a continuación una lista de preguntas que pueden ayudarte a desentrañar una parte del lenguaje nuclear de tu queja nuclear. Responde a cada una de ellas con todos los detalles que puedas. Ten la mente abierta. No cambies ni enmiendes tus respuestas. Las respuestas a estas preguntas pueden arrojar luz sobre la relación entre un problema actual y un trauma de tu historia familiar. Este es el ejercicio escrito número 2. Voy a leer las 10 preguntas. En estos momentos procura ir respondiéndote mentalmente, pero si puedes tomar nota, mucho mejor. Luego, en un momento que estés a sola y con tiempo o en calma, puedes realizarlas. Estas preguntas las encuentras en la página 78 del libro virtual. En el libro físico, para que lo tengas ahí anotado, separado, está en la página 107. Las preguntas son: ¿qué estaba pasando en tu vida cuando te apareció por primera vez el síntoma o el problema? ¿Qué estaba pasando poco antes de que empezara ese problema? ¿Qué edad tenías cuando hizo su primera aparición el síntoma o el problema? ¿Pasó algo traumático a un miembro de tu familia cuando tenían una edad parecida a la tuya? ¿Qué sucede exactamente en el problema? ¿Cómo lo sientes en los peores momentos? ¿Qué pasa justo antes de que te sientas así o de que tengas esos síntomas? ¿Qué cosas alivian ese problema, ese síntoma o qué cosas lo agravan? ¿Qué cosas te impide hacer ese problema? ¿Qué cosas te impiden hacer ese síntoma? ¿O qué te obligan a hacer? Y finalmente, si esa sensación o ese síntoma te duraran para siempre, ¿qué sería lo peor que te podría pasar? Ahora vas a leer lo que has escrito. He aquí algunos temas que he observado que se repiten en las familias. ¿Reconoces en tu familia algunos de los siguientes temas? El primero es el lenguaje que se repite. ¿Hay lenguaje que te parece que no encaja en el contexto de tu experiencia vital? Si es que lo hay, ¿puede pertenecer ese lenguaje a otro miembro de tu familia? El segundo punto, edades que se repiten. ¿Existe alguna relación entre la edad que tú tenías cuando apareció en ti ese síntoma o ese problema y la edad de un miembro de tu familia cuando tuvo que pasar por una dificultad o un sufrimiento? Si, por ejemplo, tu padre o tu madre murieron jóvenes, tú a tu vez puedes desarrollar un problema o un síntoma que te limita la vida de alguna manera cuando alcanzas la misma edad que tenía tu progenitor al morir. Te puede resultar difícil inconscientemente ser feliz o hacer una vida plena cuando pasas la edad a la que murió tu padre o tu madre. Tu problema o tu síntoma puede aparecer, incluso cuando es tu hijo el que alcanza la edad que tenías tú cuando murió tu padre o tu madre. Hechos que se repiten.
Este es otro de los factores que el doctor ha estudiado. A veces nos invade inesperadamente un miedo, una angustia u otro síntoma cuando llegamos a un hito determinado de nuestra vida, cuando nos casamos o cuando tenemos un hijo, cuando nos rechaza nuestra pareja o cuando nos vamos de su casa. Entonces, de pronto, como si se nos activara dentro un reloj despertador ancestral, empieza a aparecernos un síntoma. Cuando pasa esto, debemos preguntarnos si algún miembro de nuestra familia tuvo que sufrir o tuvo que luchar del mismo modo cuando vivió un hecho similar. Otro factor que se repite, nos dice el autor, es emociones, conductas y síntomas que se repiten. Haz memoria. ¿Qué fue lo que desencadenó tu problema o tu síntoma y lo puso en marcha? ¿Qué estaba pasando en un segundo plano? Quizás te abandonó alguien. ¿Te sentiste ofendido, rechazado o abandonado? ¿Pasó algo que te incitara a rendirte o a dejarlo todo? ¿Tu problema o tu síntoma reproducen o recrean una experiencia o una situación determinada de tu primera infancia? ¿Se asemeja en algún sentido a algún hecho de tu historia familiar? ¿Se parece a alguna cosa que le pasó a tu madre, a tu padre, a tu abuelo o a tu abuela? Las respuestas a estas preguntas pueden desvelar pistas significativas a la hora de desentrañar toda una relación familiar. Las quejas y los síntomas como pistas para la resolución. ¿Qué cualidad concreta o qué mensaje esencial caracteriza a la queja o al síntoma que intenta expresarse? Si observas tu queja o tu síntoma con imaginación, puede ser una expresión creativa que te conduzca a completar algo o a curar algo, a integrar algo o a separarte de algo. Quizá de un sentimiento que has asumido a pesar de que nunca fue tuyo. Puede que tu síntoma o tu problema te esté forzando a dar un paso que no has dado, un paso que ya no puedes seguir ignorando. Es posible que se te esté pidiendo que completes una etapa de tu desarrollo que quedó interrumpida cuando eras pequeño. Puede que tu síntoma o tu problema te esté recreando una sensación de desvalimiento cuya función sea acercarte a tus padres. O bien puede que, a la inversa, tu síntoma o tu problema te esté forzando a desarrollarte y a independizarte de ellos. Quizá se te esté enseñando que tienes que terminar una tarea o seguir un camino que abandonaste. Puede que hayas despreciado una parte de ti que es joven o fragmentaria y que se expresa en forma de síntomas. Puede que hayas descuidado una frontera personal que ya no puedes seguir pasando por alto. Otros síntomas y quejas también pueden conducirnos a arreglar una relación personal que esté rota o ayudarnos a curar un trauma personal, obligándonos a afrontar finalmente unos sentimientos que llevamos reprimiendo desde hace mucho tiempo. No solo pueden servirnos para que entendamos mejor un trauma familiar que no ha llegado a resolverse del todo, sino que pueden hacernos entender mejor un sentimiento de culpabilidad personal que portamos y hasta pueden iluminarnos el camino que conduce a la reconciliación. Nuestras quejas, nuestros síntomas y nuestros problemas pueden ser señales indicadoras que nos guían hacia algo que está por resolver. Pueden ayudarnos a sacar a la luz algo que no podemos ver o conectarnos con algo o con alguien que hemos rechazado nosotros mismos o que ha rechazado nuestra familia. Cuando nos detenemos a explorarlos, puede salir a la superficie lo que está por resolver, aportando una dimensión nueva a nuestro proceso de curación. Podemos salir de este proceso sintiéndonos más íntegros y más completos. Con eso hemos cerrado el capítulo 6 del libro.
teniendo estas preguntas introspectivas y a la vez también profundizando mucho más en nuestros síntomas, en nuestra queja nuclear y sobre todo permitiéndonos, finalmente el objetivo es poder sanar. Cada uno va a interpretar los mensajes del autor como mejor le lleguen, porque cada uno lo interpreta de acuerdo a su experiencia. Procura leer nuevamente el capítulo si es que hay alguna parte que no se entendió con claridad, porque vas a encontrar posiblemente nuevas sensaciones. Ahora vamos a conversar con la chica del Club de Lectura sobre lo que hoy día hemos leído y continuaremos nuestra lectura el día de mañana.